Mi nuera me vio frente al espejo probándome un labial nuevo. Se burló y dijo: «Ni te molestes, Elena. A tu edad, el maquillaje ya no hace milagros». No respondí. Guardé el espejo, tomé mi bolso y salí. Al día siguiente, cuando vio quién vino a recogerme, se le borró el color del rostro. Pero para entender cómo llegué a ese momento, debo llevarte 3 años atrás, al día que enterré a Roberto, mi esposo, el día en que todo empezó a derrumbarse. Me llamo Elena, tengo 67 años y viví 42 en la misma casa, en un tranquilo barrio de Chicago. Una casa con un pequeño jardín, con azulejos de colores en la cocina y olor al café fuerte que Roberto preparaba cada mañana. Un hogar lleno de vida y recuerdos. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Cuando Roberto murió, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis 2 hijos fueron al funeral. Mateo, el mayor, llegó con Julia, su esposa. Ricardo, el menor, vino solo desde Minnesota, Wisconsin, donde trabajaba de ingeniero. Mateo apenas me abrazó. Julia llevaba lentes oscuros y un vestido negro ajustado, más propio de una alfombra roja que de un velorio. 3 semanas después del funeral, Mateo apareció en mi puerta. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. Julia estaba detrás con una sonrisa que entonces me pareció amable. «Nos preocupas. Esta casa es muy grande para ti sola. ¿Y si pasa algo? ¿Y si te caes?» Yo aún estaba entumecida por el dolor. Seguía durmiendo del lado equivocado de la cama. Todavía servía 2 tazas de café cada mañana por costumbre. «Déjanos quedarnos en el departamento de arriba un tiempo», sugirió Mateo. «Solo hasta ahorrar para nuestro propio lugar. Así te cuidamos, mamá. No estarás sola». Esas palabras fueron mi perdición. «No estarás sola», acepté. Dios mío, acepté sin pensarlo. La primera semana fue tolerable. Julia subía y bajaba con cajas. Mateo instaló el internet. Yo seguía mi rutina. Preparaba mi desayuno, regaba mis plantas, veía mis programas. Pero en la segunda semana, Julia empezó a bajar más seguido. «Oh, Elena, ¿todavía usas estas ollas viejas?», decía tocando mi loza. «Elena, ¿no te da pena tener esas cortinas desteñidas?». Cada comentario era como una aguja pequeña. No dolía de inmediato, pero se acumulaba. Un día regresé del mercado y encontré que había cambiado los muebles de mi sala. «Estaban tan pasados de moda, Elena. Quise darles un toque moderno», explicó con esa sonrisa suya. No dije nada. Tragué mi molestia. Pensé, solo intenta ayudar. Pero cuando tiró mi colección de tazas de cerámica que Roberto me regaló a lo largo de los años, algo dentro de mí también empezó a romperse. «Ay, perdón, Elena. Estaban todas golpeadas. Ya te compré unas nuevas, más bonitas». Las nuevas eran de vidrio frío, sin historia. Esa noche lloré en silencio, abrazando la única taza que salvé. Pero lo peor aún estaba por venir. Los meses siguientes fueron como ver la arena desvanecerse con la marea. Poco a poco, sin poder detenerlo, Julia dejó de pedir permiso para nada. Bajaba a mi cocina y usaba mis cosas como si fueran suyas. Abría mi refrigerador y se quejaba. «Uf, Elena, pura comida de viejita. ¿No te cansas de comer siempre lo mismo?». Un martes volví del mercado con mis bolsas de verduras. Julia estaba en la sala pintándose las uñas en mi sofá. «Elena, ¿todavía vas al mercado? Hay apps que te traen todo a casa. Ya estás grande para andar cargando bolsas». Apreté las asas hasta que me dolieron los dedos. «Me gusta escoger mis tomates», respondí lo más tranquila que pude. Ella rió. «Ay, qué tierna. Las mujeres de tu generación y sus costumbres». Como si yo fuera una pieza de museo. Mateo casi no estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde. Cuando le mencionaba algo sobre Julia, solo decía: «Mamá, ella intenta ayudarte. No seas tan dura». ¿Yo dura con ella? Apenas podía hablar sin que se me quebrara la voz. Un día, ordenando mi habitación, encontré algo raro. Facturas, a mi nombre. Tarjetas de crédito que no recordaba haber pedido. Compras en tiendas departamentales por sumas que me helaron la sangre. $47,000 en una, $89,000 en otra, y otra más por $123,000. Me temblaban las manos al sostener esos papeles. Subí con el corazón latiéndome en las sienes. Toqué la puerta del segundo piso. Julia abrió con una mascarilla verde en la cara. «Julia, necesito hablar contigo». «Ay, Elena, estoy ocupada. ¿Puede ser luego?» «No, es ahora».
Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Suspiró teatralmente y me dejó pasar. Le mostré las facturas. ¿Qué es esto? Hay compras a mi nombre por más de $200,000. Por un segundo vi algo en sus ojos, algo frío, calculador, pero desapareció tan rápido que creí imaginarlo. Ay, Elena, ¿no recuerdas? Me diste permiso. Dijiste que usara tu tarjeta porque la mía estaba bloqueada. ¿Se te olvidó? Yo nunca... Shh, me interrumpió con voz suave, casi maternal. Siéntate. ¿Tomaste tu medicina hoy? A veces, cuando no la tomas, olvidas cosas. No estaba tomando ningún medicamento. Estaba perfectamente lúcida. Pero la forma en que lo dijo, con esa falsa preocupación, me hizo dudar por un instante horrible. Voy a hablar con Mateo, dije al fin. Claro, Elena, habla con él. Esa noche esperé a mi hijo. Cuando llegó, ya pasadas las 10, le mostré las facturas. Mateo las revisó, cansado, con ojeras profundas. Llamó a Julia. Bajó envuelta en una bata de seda, los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Amor, mi mamá, dice que no autorizó estas compras. Julia soltó un sollozo perfecto, digno de un premio. Solo intentaba ayudarla, Mateo. Me dijo que necesitaba cosas para la casa, que le daba pena pedir dinero. Yo solo quería ayudar. Otra lágrima rodó por su mejilla. Si hice algo mal, perdóname, Elena. No quise que te sintieras mal por pedir. Mateo me miró, y en su mirada vi que le creía a ella, no a mí, a su esposa, no a su madre. Mamá, dijo suave, como si hablara con una niña, tal vez se te olvidó. Has estado muy estresada desde que papá... No terminó la frase. No hacía falta. Julia solo quiere ayudarte. Sé más comprensiva. Me quedé ahí, en mi propia sala, sosteniendo esas facturas, sintiendo cómo mi hijo elegía la mentira de su esposa sobre la verdad de su madre. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando sus pasos arriba, sintiendo cómo mi casa dejaba de ser mía. Y entonces oí algo que me heló la sangre. Julia hablaba por teléfono. Su voz se filtraba por el techo. No entendí todo, pero alcancé a oír algunas palabras. Pronto, momento justo, no sospecha nada. Me levanté con el corazón desbocado. Caminé de puntillas hasta quedar bajo su ventana. Mamá dice que hay que acelerar las cosas. No, él no dice nada. Hace lo que yo quiero. Sí, la casa estará a nuestro nombre. Tengo todo listo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, aunque aún no imaginaba hasta dónde llegaba su plan. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Cada vez que veía a Julia, recordaba esas palabras. La casa estará a nuestro nombre. ¿Cómo? ¿De qué hablaba? Esta casa era mía. Roberto y yo la pagamos durante 20 años. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón tenía nuestro esfuerzo. Traté de actuar normal, pero ella lo notaba todo. Me miraba con esos ojos entrecerrados, como midiendo cada gesto. Elena, ¿te sientes bien? Te veo nerviosa. Estoy bien. Mentí. Empecé a buscar mis documentos importantes, la escritura de la casa, mi testamento, el seguro de vida, de Roberto. Los guardaba en una caja de madera en mi closet. Cuando fui a revisar, el corazón se me detuvo. Faltaban papeles. La escritura estaba, sí, pero había copias que no recordaba haber hecho. Y había hojas membretadas de despachos de abogados que nunca había visitado. Con las manos temblando, tomé el teléfono y llamé a Ricardo, mi hijo menor, el más observador, el más callado. Mamá, ¿qué pasa? Te escuchas rara. No pude contenerme. Lloré. Lloré como no lo hacía desde el funeral de 1910. Roberto. Le conté todo. Las facturas, los comentarios, la conversación que oí, los documentos. Voy para allá, dijo sin dudar. Llego este fin de semana. Cuando Ricardo llegó el sábado, Julia se puso su mejor cara. Le preparó café, le sonrió, le preguntó por su trabajo en Wisconsin. Cuñado, qué gusto verte. Tu mamá te tiene muy guardado. Casi no nos cuentas nada de ti. Ricardo solo asintió, educado pero distante. Siempre fue así. Observaba más de lo que hablaba. Esa tarde, mientras Julia iba al supermercado y Mateo estaba en el trabajo, Ricardo y yo nos sentamos en la cocina. Le mostré las facturas, los documentos, todo. Mi hijo revisó cada papel con la misma seriedad que tenía su padre. Roberto también fruncía el ceño, así cuando algo no cuadraba. Mamá, esto está mal, muy mal, dijo al fin. Estas copias de la escritura,
Alguien las está usando para algo, y estas facturas, esto es fraude. Pero Mateo dice que olvido cosas, que di permiso. No olvidas nada, me interrumpió firme. Te conozco, sé cuando algo te afecta, y veo cómo te mira mamá, como si esperara que desaparecieras. Sus palabras me helaron la sangre, porque eso mismo sentía. El domingo, durante el almuerzo, Ricardo intentó hablar con Mateo. Julia estaba junto a mi hijo mayor, con la mano sobre la suya, marcando territorio. Hermano, tenemos que hablar de mamá. ¿Qué pasa con mamá?, preguntó Mateo sin levantar la vista del plato. Creo que alguien se está aprovechando de ella. Julia soltó una risita, ligera. Ay, Ricardo, no empieces con tus teorías. Tu mamá está perfectamente cuidada aquí con nosotros. No hablo contigo, respondió él con una frialdad que me sorprendió. El aire se volvió tenso. Mateo por fin alzó la mirada. ¿Qué insinúas? ¿Que hay facturas falsas a nombre de mamá? ¿Que se están moviendo documentos sin autorización? ¿Que algo anda mal? Julia apretó la servilleta en su regazo. Vi su mandíbula endurecerse. Mateo, ¿vas a dejar que tu hermano me acuse así? Y ahí estaba de nuevo, la víctima perfecta, ojos llorosos, voz temblorosa. Mateo se levantó. Ricardo, si vienes a mi casa a faltar al respeto a mi esposa, esta no es tu casa, lo interrumpió Ricardo. Es la casa de nuestra madre. El silencio que siguió fue tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Mateo se fue de la mesa. Julia lo siguió, pero no antes de lanzarme una mirada que jamás olvidaré. Puro veneno. Esa noche Ricardo tuvo que regresar a Wisconsin por trabajo. Antes de irse, me abrazó fuerte. No estás sola, mamá. Te prometo que voy a descubrir qué pasa. Cuando se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. En los días siguientes, Julia intensificó su juego. Ahora el objetivo era claro: aislarme. Tenía mi grupo de amigas. Nos reuníamos cada mes a bordar y tomar té. Eran mujeres de mi edad, amigas de toda la vida. Susana, Lina, Sara. Criamos a nuestros hijos juntas. Enterramos a nuestros esposos juntas. Un jueves, mientras me preparaba para salir, Julia bajó las escaleras. ¿A dónde? ¿Vas, Elena? A casa de Susana, tenemos reunión. Hizo una mueca. Ay, Elena, ¿otra vez con esas señoras? Siempre te veo tan cansada después. Ya están bastante grandes, ¿no crees? Tanto hablar de dolores y achaques. Qué deprimente. Mis amigas no me deprimen. No digo que sea tu culpa, Elena, pero a tu edad el cansancio es peligroso. ¿Y si te mareas en el camino? ¿Y si te pasa algo? Cada palabra era una cadena invisible. Estoy bien, Julia. Ya lo sé, pero Mateo se preocupa tanto. ¿Por qué? ¿No te quedas? Te hago compañía. Vemos una película. Miré mi bolso, mi suéter, las llaves en mi mano. Y por primera vez en mi vida sentí miedo. Miedo de salir de mi propia casa. Miedo de lo que pasaría si la desobedecía. Tomé el teléfono y llamé a Susana. Su, hoy no podré ir. Me siento un poco cansada. Su voz preocupada al otro lado me partió el alma. Elena, ¿estás bien? No vienes desde hace 2 meses. ¿2 meses? ¿Tanto tiempo llevaba sin vivir? Estoy bien. Solo necesito descansar. Cuando colgué, Julia sonreía. Buena decisión, Elena. Verás, te sentirás mejor descansando tranquila aquí. Me senté en el sofá de mi propia sala, sintiendo las paredes cerrarse. Y lo peor era que nadie, absolutamente nadie, parecía notarlo. Pero el universo estaba preparando algo que ninguna imaginaba. 3 semanas después, Julia entró a mi habitación con una sonrisa que debió alertarme, pero estaba tan cansada, tan vencida, que ya no reconocía las señales del peligro. Elena, tengo una sorpresa para ti. Levanté la vista del libro que fingía leer. En realidad, llevaba 20 minutos mirando la misma página. ¿Qué sorpresa? Te vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Mi cumpleaños era en 4 días. 68 años. Desde que murió Roberto, no había celebrado ninguno. No tenía ganas. Los cumpleaños se celebran con quien conoce cada uno de tus años. Y esa persona ya no estaba. No quiero fiesta, Julia. Ay, Elena, no seas aguafiestas. Te encantará. Invitaré a los vecinos, a la familia, a tus amigas. Va a estar precioso. Algo en su tono me inquietó, pero no tuve fuerzas para discutir. El día de mi cumpleaños amaneció soleado, un contraste con la oscuridad que sentía por dentro. Julia llevaba desde temprano decorando la casa. Globos rosas y dorados por todas partes.
Una mesa con bocadillos, música de fondo. Mira, Elena, todo perfecto para ti. Los invitados empezaron a llegar después de las 4. Vecinos que apenas me hablaban, algunos primos lejanos de Mateo, la hermana de Julia con su esposo. Y para mi sorpresa, también llegaron Susana, Lina y Sara. Elena, qué gusto verte. Susana me abrazó fuerte. No sabíamos nada de ti. Creímos que estabas molesta. Jamás podría estarlo contigo, susurré. Julia apareció entre nosotras. Las amigas de mi suegra. Pasen, pasen. Hay comida y bebida para todos. La fiesta marchaba normal hasta que llegó el momento del pastel. Julia hizo que todos se reunieran en la sala. Apagaron las luces. Cantaron las mañanitas, desafinados pero alegres. Bueno, antes de cortar el pastel, anunció Julia con una copa en la mano, quiero decir unas palabras sobre mi querida suegra. Sentí el estómago apretarse. Elena es una mujer increíble, una mujer de otra época. Risas ligeras del público. Y como es de otra época, bueno, tiene sus pequeñas manías, ¿verdad? Más risas. Incómodo, ¿verdad? Por ejemplo, miren lo que le compré de regalo. Sacó de una bolsa un suéter tejido color beige, de esos que solo usan las abuelitas, en los asilos. Un suéter de abuela, porque a su edad, pobrecita, ya ni sabe qué ponerse. La miro y pienso, ay, Elena, ¿otra vez esa blusa de 1985? Algunos se rieron, otros bajaron la mirada. Yo me quedé inmóvil en mi silla, sintiendo cada palabra como una bofetada pública. Pero lo peor aún estaba por venir. Y como todos aquí somos amigos, continuó Julia con el teléfono en la mano, les voy a mostrar unas fotos de mi suegra en su juventud para que vean que también tuvo sus días de gloria. La pantalla del televisor se iluminó, y ahí, frente a todos, apareció una foto mía en traje de baño. Tenía 28 años. Estábamos en Florida, Roberto y yo, en nuestras primeras vacaciones después de que nació Mateo. Me veía feliz, joven, un poco llenita por el embarazo. Miren eso, la suegra en bikini, anunció Julia riendo. Bueno, en esa época usaban trajes que tapaban todo, ¿eh? Más fotos. Yo en mi boda, con un vestido que en su momento me pareció el más hermoso del mundo, pero que ahora, en esa pantalla gigante, lucía anticuado. Yo embarazada, con una panza enorme. Yo con un peinado alto, elegante en los 80. Ridículo ahora. Cada foto venía con un comentario de Julia. Cada comentario provocaba risas nerviosas. Miré a Mateo. Estaba en una esquina, tomando cerveza, sin decir una palabra, sin defenderme. Su silencio dolía más que todas las burlas de su esposa juntas. «Ay, Elena, no pongas esa cara», dijo Julia al notar mi expresión. «Es solo para reírnos. Sabes que te queremos». Susana se levantó. «Esto no está bien, Elena». Pero yo ya no aguantaba más. Me levanté de la silla. Caminé por la sala entre los invitados que evitaban mi mirada y subí las escaleras hasta mi cuarto. Cerré la puerta y caí sobre la cama. Las lágrimas llegaron entonces, calientes, amargas, humillantes. Me habían ridiculizado en mi propia casa, frente a mis amigos, mis vecinos, mi hijo, y él no dijo ni una palabra. Oí un golpecito en la puerta. «Mamá», era Mateo. No respondí. «Mamá, abre». Julia no. Quiso hacerte sentir mal. Fue una broma. ¿Una broma? ¿Mi humillación pública era una broma? Vete, Mateo. Mamá, vete. Lo escuché bajar las escaleras. La fiesta siguió abajo como si nada. Música, risas, charlas. Yo seguí en la cama, mirando las fotos en mi buró. Roberto y yo en nuestro aniversario. Mis hijos de niños, una familia que ya no existía. Alguien volvió a tocar. Esta vez era la voz de Ricardo. «Mamá, soy yo. Por favor, abre». No sabía que Ricardo había venido a la fiesta. Abrí la puerta. Mi hijo menor entró con el rostro rojo de furia contenida. «Acabo de llegar. Vi todo. Vi lo que esa mujer hizo». Se sentó junto a mí y me abrazó. «Esto se acabó, mamá. Te juro que esto termina aquí. No puedo hacer nada, Ricardo». Mateo la defiende. «Esta es mi casa, pero me siento como una intrusa». «Pues eso va a cambiar», dijo con una firmeza que no le conocía. «Porque mañana empezamos a pelear». No le creí del todo. ¿Pelear contra qué? Contra mi propio hijo. Pero Ricardo tenía razón. En algo. Esto no podía seguir. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, encontré el suéter beige que Julia me había regalado sobre la cama. Lo tomé entre las manos. Olía a nuevo, a tienda departamental, a burla.
Y entonces, por primera vez en meses, sentí algo distinto a la tristeza. Sentí rabia. Y pronto descubriría que la rabia era mucho más útil que las lágrimas. Esa rabia me mantuvo despierta toda la noche. Me revolvía, repasando cada instante de la humillación, cada risa, cada mirada de lástima, cada segundo del silencio cobarde de Mateo. A las 6 de la mañana me levanté. No podía más. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Bajé a la cocina. La casa era un desastre después de la fiesta. Platos sucios, vasos por todas partes, servilletas en el piso. Por supuesto, Julia había dejado todo para que yo lo limpiara, como siempre. Pero esta vez no iba a limpiar. Esta vez iba a buscar. Recordé que Mateo tenía un pequeño estudio en 1900, la planta baja, junto al garaje. Roberto lo usaba para sus cosas de trabajo. Mateo lo había convertido en su oficina cuando se mudaron, una oficina que mantenía cerrada con llave. Fui a mi habitación y abrí mi joyero. Ahí estaba, la llave maestra que Roberto había hecho años atrás, cuando solíamos perder las llaves. Esa llave abría todas las puertas de la casa. Con el corazón latiéndome en los oídos, bajé al estudio. La cerradura giró con un clic suave. La puerta se abrió. El escritorio de 1900. Roberto ahora tenía una nueva computadora, papeles ordenados en carpetas, una taza de café olvidada. Empecé a revisar. La primera carpeta parecía normal. Recibos, estados de cuenta de Mateo. Pero la segunda tenía mi nombre. Con las manos temblando, la abrí. Y ahí estaba. Todo el plan. Cada detalle monstruoso. Documentos legales, borradores de demandas, un contrato con un bufete del centro. Y en la primera página, escrito con letras claras y definitivas: proceso para declaración de Sion Pace. Incapacidad mental por senilidad avanzada. Se me fue el aire. Seguí leyendo. Había un plan paso a paso. Fase 1. Documentar episodios de olvido y comportamiento errático. Completado. Fase 2. Aislarla de su círculo social para evitar testigos contradictorios. En progreso. Fase 3. Evaluación psiquiátrica con el Dr. Velasco. Contacto pendiente. Fase 4. Solicitud judicial de tutela legal. Pendiente. Había más páginas, fotografías, imágenes mías fuera de contexto. Una donde estaba en 1900, pijama a media tarde porque me sentía mal. Otra donde parecía confundida porque no encontraba mis lentes. Otra donde hablaba sola en el jardín. En realidad, hablaba con mi gato, pero el gato no aparecía. Cada imagen tenía fecha y descripción. Sujeto deambula en pijama a horas inapropiadas. Sujeto muestra desorientación espacial. Sujeto habla sin interlocutor presente. Sujeto. Me llamaban sujeto, como si fuera un experimento, como si no fuera una persona, como si no fuera la madre de uno de ellos. Pero lo peor estaba en la última página, un documento notariado preliminar, un borrador de escritura donde mi casa, pasaría a nombre de Mateo Castro y Julia Montero tan pronto se declarara mi incapacidad, con el propósito de salvaguardar los bienes familiares ante la comprobada incapacidad de la propietaria actual. Sentí que me ahogaba. Las paredes del estudio se cerraban. También había un análisis financiero. Lo habían calculado todo. El valor de la casa, $875,000 según su estimación. Mis ahorros, $34,000 en el banco. El seguro de vida de Roberto que aún no había tocado, $52,000. Todo sumado, etiquetado, valorado. Yo no era su madre. Era un obstáculo, una formalidad, un problema que eliminar. Y había más. Una conversación impresa de WhatsApp entre Julia y alguien llamada Mamá Rosa. Julia. Casi todo listo, mamá. El abogado dice que la tutela puede salir en 3 meses. Mamá Rosa. ¿Y el otro hijo, el de Wisconsin? Julia. Ricardo no importa. Mateo es el mayor y tiene la custodia de facto. El abogado dice que con eso basta. Mamá Rosa. ¿Y si ella se resiste? Julia. A su edad, con las pruebas que tenemos, no tiene oportunidad. Además, ¿quién le va a creer? Ya la aislamos de sus amigas, no tiene a nadie. Mamá Rosa. Bien hecho, cariño. Cuando tengas la casa, haz lo que quieras con ella. Métela en un asilo y olvídate. Julia. O hasta véndela y nos mudamos a Gold Coast. Siempre fue mi meta. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando las letras, pero ya las había leído. No podía olvidarlas.
Un asilo. Querían encerrarme en un asilo, quitarme mi casa, mi dignidad, mi libertad, y dejarme pudrir en un cuarto pequeño mientras vendían los recuerdos de mi vida. Saqué fotos de todo con mi celular. Me temblaban tanto las manos que varias salieron borrosas, pero logré capturar lo esencial. Dejé todo como estaba y salí del estudio. Cerré con llave, subí a mi cuarto, me senté al borde de la cama y miré las fotos en la pared. Mateo de niño, sonriendo con un diente roto por una caída en bici. Mateo en su graduación abrazándome, diciéndome, «Gracias, mamá, por todo». Mateo en su boda, besándome la mejilla y susurrando, «Siempre serás mi prioridad». ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿O acaso nunca lo tuve realmente? El dolor era tan profundo que ni siquiera pude llorar. Era un vacío negro, enorme, insoportable. Llamé a Ricardo. Contestó al segundo timbrazo. «Mamá, ¿qué pasa?» No pude hablar, solo sollozos ahogados. «Voy para allá. Ya salgo». «Aguanta, mamá. Ya voy». Colgué y me quedé abrazando una almohada, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Había criado a ese niño. Le había dado todo. Había pasado noches en vela con su fiebre, trabajado turnos dobles para pagar su universidad, llorado de orgullo cuando consiguió su primer empleo, y ahora ese mismo hijo planeaba robarme todo, declararme loca, encerrarme, borrarme. La puerta se abrió. Era Julia, con una bata de satén rosa y una taza de café humeante. «Buenos días, Elena. ¿Ya se te pasó el berrinche de anoche?» La miré, y por primera vez vi su verdadero rostro, sin máscaras, sin sonrisas falsas, solo ambición fría y calculadora. «Sal de mi cuarto», dije con una voz que no reconocí como mía. Ella rió. «Ay, Elena, tan dramática. Será mejor que bajes a desayunar antes de que se enfríe todo. Te dije que salgas». Algo en mi tono la hizo detenerse. Me observó con esos ojos afilados, evaluándome. «Como quieras», dijo al fin, y se fue. Cuando cerró la puerta, saqué el celular y volví a ver las fotos de los documentos. El dolor seguía ahí, hondo, desgarrador, pero ahora había algo más. Había pruebas, y aunque me sentía destruida, aunque creía haber perdido a mi hijo para siempre, había una chispa dentro de mí que se negaba a apagarse, la chispa de una mujer que aún no estaba lista para rendirse. Ricardo llegó 3 horas después. Oí cómo irrumpía por la puerta principal. Julia intentó detenerlo. «Cuñado, qué sorpresa. No sabíamos. ¿Dónde está mi madre?» «En su cuarto, pero está un poco alterada. Debería descansar». Ricardo pasó a su lado como si no existiera. Subió las escaleras de 2 en 2. Tocó la puerta. «Mamá, soy yo». Abrí. Mi hijo me abrazó fuerte, y ahí, entre sus brazos, lloré otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de furia contenida. «Cuéntame todo», dijo, cerrando la puerta. Le mostré las fotos. Vi su cara pasar de preocupación a incredulidad y luego a una rabia que rara vez le había visto. Esto es criminal, mamá. Es fraude, es abuso, es... No encuentras la palabra», lo interrumpí. «Es tu hermano, Mateo. Está manipulado por esa víbora. Pero sí, es cómplice. Y va a responder por esto». Ricardo respiró hondo. «Necesitamos ayuda legal. Alguien bueno. Alguien que...» En ese momento sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté con cautela. «¿Hola? ¿Elena Aguirre?» La voz era masculina, profunda, con un tono cálido que me resultó vagamente familiar. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» «Soy Damián. Damián Solerano. No sé si me recuerdas. Estuvimos en la universidad juntos. Hace... Dios... unos 45 años. El nombre me golpeó como una ola de recuerdos. Damián, el chico callado de ojos inteligentes que se sentaba 2 filas detrás de mí en clase de literatura. El que me invitó a salir 3 veces y 3 veces rechacé porque ya salía con Roberto. Damián, claro que me acuerdo. ¿Cómo conseguiste mi número? Vi algo en Facebook, una publicación de Susana Medina sobre una fiesta. Me dio curiosidad. Investigué un poco y, bueno, tengo mis contactos». Hizo una pausa. «Elena, sé que sonará extraño, pero ¿estás bien?» Lo que leí me preocupó. Susana, mi querida amiga, había publicado algo sobre la fiesta, sobre mi humillación. «No, Damián, no estoy bien. ¿Podemos vernos? Tomar un café. Si quieres, claro. No quiero incomodarte». Miré a Ricardo, que me observaba curioso. Le hice una seña para que esperara.
¿A qué te dedicas ahora, Damián? Soy abogado, especializado en derecho, familiar y de herencias. Tengo mi propio despacho en el centro. El universo, pensé, tiene formas extrañas de enviarte ayuda justo cuando más la necesitas. ¿De verdad? Sí, sí, quiero verte. ¿Puedes venir a mi casa? Necesito ayuda urgente. Dame la dirección. Salgo ahora mismo. Al colgar, Ricardo me miraba con las cejas alzadas. ¿Quién era? Un viejo amigo, un abogado. Un viejo amigo que aparece justo ahora. Tu padre solía decir que no creía en las coincidencias. Sonreí por primera vez en días. Decía que el universo conspira cuando uno está en el camino correcto. Damián llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, apenas lo reconocí. El muchacho flaco de 22 años era ahora un hombre de casi 70, con el cabello plateado, gafas elegantes y un traje que hablaba de éxito profesional. Pero los ojos eran los mismos, inteligentes, amables. Elena, dijo con una sonrisa suave, los años te han tratado bien. Mientes, respondí, pero gracias por intentarlo. Nos sentamos en la sala. Julia bajó de inmediato, como un buitre oliendo presa. Ah, Elena, ¿quién es tu visita? Un amigo. Y esto es privado, Julia. Frunció el ceño, pero subió de nuevo, no sin antes lanzarle a Damián una mirada desconfiada. Le conté todo desde el principio, desde la muerte de Roberto hasta los documentos de esa mañana. Ricardo completó los detalles. Damián escuchó en silencio, tomando notas en una libreta de cuero. Cuando terminamos, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Elena, esto es muy grave, dijo Damián, pero también muy sólido. Con las pruebas que tienes podemos detenerlos. ¿Cómo? Esta casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí. La escritura está a mi nombre. Roberto y yo la pagamos juntos, pero cuando él murió, todo quedó a mi nombre. Entonces tú tienes todo el poder. No pueden hacer nada sin una orden judicial, y para conseguirla tendrían que probar tu incapacidad ante un juez. Con la evidencia que tenemos de su fraude, ningún juez les daría la tutela. ¿Y las deudas? ¿Las tarjetas a mi nombre? Puro fraude. Lo demostraremos. Cada compra, cada transacción. Si tú no firmaste, no la autorizaste. No es tu deuda. Damián se inclinó hacia adelante. Pero necesito que confíes en mí. Vamos a documentarlo todo, cada conversación, cada movimiento que hagan, y cuando tengamos suficiente, les caeremos con todo. ¿Y Mateo? Mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Damián me miró con compasión. Elena, Mateo es cómplice. Tal vez esté manipulado, pero está eligiendo a su esposa sobre su madre, y esa elección tiene consecuencias legales. Ricardo intervino. Quiero ayudar en todo. Lo que necesites, Damián. Bien, necesitamos grabar conversaciones. Elena, ¿puedes actuar? ¿Puedes fingir que todo sigue igual? Pensé en todas las veces que había fingido estar bien cuando no lo estaba. Cuando murió Roberto y tuve que seguir adelante. Cuando el cuerpo me dolía y aún así cocinaba, limpiaba, sonreía. Puedo actuar, dije. Perfecto. De hecho, si puedes fingir un poco de demencia, deja que Julia se confíe, que hable libremente, creyendo que estás perdida. La idea me revolvió el estómago. Fingir ser justo lo que ellos querían que fuera. Pero entendí la estrategia. Lo haré. Damián sacó una pequeña grabadora de su portafolio. Esto es legal. Estás grabando en tu propia casa. Todo lo que capturemos será válido en el tribunal. Me mostró cómo usarla. Era diminuta, del tamaño de una memoria USB. Y una cosa más, Elena. Me miró directo a los ojos. ¿Por qué nunca te casaste conmigo cuando te lo pedí? La pregunta me tomó por sorpresa. Ricardo tosió incómodo. Damián, por favor. Han pasado 45 años, pero siempre tuve curiosidad. Porque estaba enamorada de Roberto, respondí con honestidad. Y aunque tú eras maravilloso, mi corazón ya le pertenecía a él. Él asintió con una sonrisa triste. Lo imaginé. Roberto fue un buen hombre. Supe cuando falleció. Lo sentí mucho. Gracias. Pero estoy aquí ahora. ¿Y esta? A ver, Elena, déjame ayudarte. Déjame ser tu aliado. Había algo en su mirada, algo más allá de la amistad o la ayuda profesional. Después de tantos años, Damián seguía mirándome como cuando tenía 22, con admiración, con ternura. Y yo, viuda, traicionada, humillada, sentí por primera vez en meses que no estaba completamente sola. Gracias, Damián. De verdad, cuando se fue,
Ricardo me miró con una sonrisa traviesa. Ese hombre sigue enamorado de ti. No digas tonterías. Mamá, soy hombre. Conozco esa mirada. Se puso serio. Y me alegra. Necesitas gente que te quiera de verdad, no oportunistas que solo quieren tu casa. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, escondí la grabadora en el bolsillo de mi bata. Mañana comenzaría la actuación de mi vida. Y Julia, tan segura de su victoria, no tenía idea de que la cazadora acababa de convertirse en la presa. Durante los siguientes días, me transformé en alguien que no reconocía, una actriz, una espía en mi propia casa. Empecé, despacio, pequeños olvidos que Julia notaría. Dejaba mis llaves en lugares extraños. Repetía una pregunta 2 veces. Me ponía una blusa y luego decía, ¿ya desayuné? Cuando sabía que sí. Julia cayó por completo en la trampa. Ay, Elena, otra vez olvidando cosas. ¿Tomaste tus vitaminas? Decía con esa falsa preocupación que ya no me engañaba. ¿Qué vitaminas, querida? Ahora la llamaba querida. Cada letra de esa palabra me dolía, pero funcionaba. Las que te di esta mañana, Elena. ¿No te acuerdas? Ah, cierto. Creo que sí, contestaba, fingiendo confusión. Así, sin saberlo, ella misma construía su caso mientras yo lo documentaba. Una tarde, mientras fingía dormir en el sofá, la oí hablando por teléfono en el comedor. La grabadora estaba en el bolsillo de mi suéter. Mamá, te juro que está peor cada día. Sí, hoy se puso la misma blusa 2 veces y ni se dio cuenta. El abogado dice que ya casi tenemos todo. 3 semanas, 1 mes máximo, y podemos presentar la demanda, la evaluación psiquiátrica. Ya tenemos cita con el doctor Velasco para el 28. Él sabe lo que tiene que poner en su informe. La sangre me hervía, un psiquiatra comprado. Pero seguí quieta, respirando lento, fingiendo dormir. Ricardo no importa, continuó. Mateo ya habló con un abogado. Dice que como hermano menor no tiene los mismos derechos. Además, ¿qué puede hacer desde Wisconsin? Cuando se entere, todo estará firmado. Siguió hablando de sus planes: vender la casa, comprar un condominio en la Gold Coast, irse de vacaciones a Europa con el dinero del seguro de Roberto. Cuando colgó, esperé 5 minutos y luego fingí despertarme. ¡Ay! ¿Me dormí? ¿Qué hora es? Julia apareció con su sonrisa de serpiente. Las 4, Elena. ¿Dormiste bien? ¿Ya comí? Sí, hace 2 horas. ¿No te acuerdas? Ay, querida, últimamente tengo problemas para recordar cosas. No te preocupes, Elena. Para eso estoy yo, para cuidarte. Cada palabra era veneno cubierto de miel. Esa noche envié la grabación a Damián y a Ricardo. Damián respondió enseguida. Perfecto, esto es oro puro. Sigue así, necesitamos más. Y conseguí más. Días después, Julia invitó a su familia a ver la casa. No me avisó, solo aparecieron. Su madre, Rosa, una mujer de 60 y tantos, demasiado maquillaje, cabello teñido de rubio. Su hermana Dalia y su cuñado, un tipo corpulento que sudaría incluso en el Polo Norte. Estaba en mi habitación cuando los oí llegar. Bajé despacio, con la grabadora escondida en el bolsillo de mi falda. ¡Ay, cariño! Me abrazó Rosa con falsa familiaridad. ¡Qué gusto conocerte por fin! Julia habla tanto de ti. El gusto es mío, mentí. Mira, mamá, Dalia, este es el comedor, decía Julia, guiándolos como si fuera la dueña. Aquí vamos a poner una mesa nueva. Esta ya está muy vieja. Es la mesa donde criamos a nuestros hijos, dije suavemente. Julia me ignoró. Y vamos a remodelar toda la sala, cambiar muebles, pintar, poner una alfombra nueva. Su madre asintió emocionada. Ay, hija, tu casa va a quedar preciosa. Mamá, por favor, susurró Julia, lanzándome una mirada lateral. Pero ya sabes, Elena lo entiende, ¿verdad? A su edad, esas cosas ya no importan tanto. Me mordí la lengua. Actúa, Elena, actúa. Sí, querida, lo que tú digas. Subieron al 2.º piso. Yo los seguí despacio, como una anciana cansada, que pensaran que era inofensiva, débil, manejable. En el 2.º piso, Julia abrió la puerta del cuarto que había sido de Mateo cuando era niño. Ahora era su recámara principal. Aquí dormimos, dijo. Cuando Elena se vaya, este será el dormitorio principal. ¿Me voy a ir?, pregunté con la voz temblorosa. Rosa me dio una palmadita en el hombro. Ay, Elena, Julia solo decía que quizá estarías más cómoda en un lugar donde puedan cuidarte mejor. Ya sabes,
con enfermeras, actividades para gente de tu edad, un asilo. Hablaban de meterme en un asilo dentro de mi propia casa. Tal vez sí, respondí sumisa. Tal vez sea lo mejor. Dalia, la hermana, intervino. Lo bueno es que cuando vendan esta casa, sacarán buen dinero. ¿Cuánto dijiste que valía, Julia? Como 900, 850, según la tasación. Pero sí, es buena inversión. Hablaban de mi casa. ¿Mi casa? Como si ya estuviera muerta. Pero me quedé ahí, callada, grabando todo. Cuando se fueron, subí a mi habitación y lloré, no de tristeza, sino de furia contenida, de impotencia momentánea, pero también de algo más, determinación. Le envié el audio a Damián. Su respuesta me hizo sonreír por primera vez en días. Los tenemos. Ya casi estamos listos. Esa misma semana, algo inesperado ocurrió. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché voces en el segundo piso. Una discusión. Mateo y Julia. No sé si estamos haciendo lo correcto, decía él. ¿Y me lo dices ahora, después de todo lo que planeamos? Es mi madre, Julia. No puedo simplemente... Tu madre es vieja. Ya no puede cuidarse sola. Le estamos haciendo un favor. ¿Un favor? ¿O solo queremos su casa? Hubo silencio. Luego la voz helada de Julia. Mateo, esto lo... decidimos juntos. Tu madre tiene una casa enorme que no usa. Nosotros tenemos que construir nuestro patrimonio. ¿Qué tiene de malo eso? Pero declararla incompetente cuando no lo está... ¿Y qué propones? ¿Esperar a que muera? Podría vivir otros 20 años. 20 años viviendo de prestado. 20 años sin nada nuestro. Pero es fraude, Julia. Es estrategia. Además, ya firmaste los papeles con el abogado. Ya diste tu declaración. Estás dentro, mi amor. No hay vuelta atrás. No escuché más. Subí a mi cuarto en silencio. Mi hijo tenía dudas. Pequeñas, tardías, pero las tenía. Esa noche llamé a Damián. ¿Es hora? Pregunté. Casi. Falta una cosa. Necesitamos pruebas del amante. ¿Qué amante? Elena, por favor. Nadie hace todo esto solo por una casa. Tiene planes y estoy seguro de que incluyen a alguien más. Tenía razón. Al día siguiente me propuse vigilarla. Julia iba al gimnasio todas las tardes, siempre arreglada, perfumada, y volvía 3 horas después con el peinado intacto, sin una gota de sudor. Le pedí ayuda a Susana. Mi amiga, bendita sea, aceptó sin dudar. Cuenta conmigo, Elena. Esa mujer va a pagar por todo lo que te ha hecho. Susana la siguió en su coche. Julia no iba a ningún gimnasio. Iba a un hotel, el Marlowe Hotel, en la Gold Coast. Susana me mandó fotos. Julia caminando del brazo de un hombre, un tipo de unos 40, cabello engominado, traje caro, sonrisa de vendedor. 3 horas después salieron. Él le dio un beso en los labios antes de subir a una BMW SUV. Susana investigó las placas. El auto estaba registrado a nombre de Salvador Ortiz. Una búsqueda rápida en Google reveló lo necesario. Un empresario buscado en Texas por fraude inmobiliario. Un estafador profesional. Le mandé todo a Damián. Su respuesta fue inmediata. Perfecto, ya podemos actuar. ¿Estás lista? Me preguntó. Miré mi reflejo en el espejo. La misma mujer que semanas atrás se probaba un labial frente al espejo, pero distinta, con fuego en los ojos. Estoy lista, respondí. Y al día siguiente, Julia vio llegar a alguien que nunca habría esperado. Era martes, 10 de la mañana. Julia estaba en la sala viendo una serie, comiendo uvas de mi frutero con los pies sobre mi mesa. Sonó el timbre y fue a abrir, fastidiada. ¿Quién será ahora? Abrió la puerta y se le borró el color del rostro. Damián estaba ahí, impecable en su traje, con su portafolio de cuero y una sonrisa profesional. «Buenos días. Busco a la señora Elena Aguirre». «¿Quién es usted?», balbuceó Julia. «Damián Solerano, abogado. Vengo a ver a mi clienta». Bajé las escaleras justo en ese momento. Había planeado mi entrada. Llevaba un vestido gris que me hacía ver digna, el cabello recogido y un poco de maquillaje. Quería verme fuerte. «Damián, por favor, pasa», dije con una firmeza que hizo a Julia retroceder un paso. «¿Clienta?», repitió Julia. «Elena, ¿de qué está hablando este hombre?» «Siéntate, Julia. Tú también necesitas escuchar esto». Nos sentamos en la sala. Damián abrió su portafolio y sacó una carpeta, gruesa.
Señora Julia Montero, estoy aquí en representación de la señora Elena Aguirre para notificarle que hemos presentado una demanda formal por fraude, robo de identidad y malversación de fondos. Julia soltó una risa nerviosa, aguda. ¿Qué? Esto es ridículo, Elena. ¿Qué te dijo este hombre? ¿Quién es? Es mi abogado, respondí con calma, y tiene pruebas de todo lo que has hecho. ¿Pruebas de qué? Damián colocó copias de las facturas fraudulentas sobre la mesa. 847. $1,000 en compras no autorizadas. Tarjetas de crédito abiertas a nombre de mi clienta sin su consentimiento. Esto constituye fraude financiero, señora Montero. Ella me dio permiso. ¿Verdad, Elena? Tú me diste permiso. No, Julia. Nunca lo hice. Mi voz no tembló. Damián continuó. También tenemos documentación de un plan para declarar a mi clienta mentalmente incompetente con el fin de apropiarse de su propiedad. Puso sobre la mesa copias de los documentos que encontré en el estudio. Documentos preparados sin el conocimiento ni el consentimiento de la señora Aguirre. El color desapareció por completo del rostro de Julia. Entonces Damián sacó su teléfono. Tenemos grabaciones. Reprodujo el audio. La voz de Julia llenó la sala. Está peor cada día. Ya casi tenemos todo. 3 semanas más y presentamos la demanda. Luego el audio de la visita de su familia. Cuando vendas esta casa, sacarás buen dinero, 850,000. Julia se levantó de golpe. Eso es ilegal, no. Pueden grabarme sin mi permiso. En realidad sí podemos, respondió Damián con calma. Las grabaciones fueron hechas por la propietaria de la casa en su propio domicilio. Son completamente válidas ante la ley. Mateo, gritó Julia. Mateo, baja ahora mismo. Mi hijo bajó corriendo las escaleras. Estaba sin camisa, en pants, con cara de recién despertado. ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Damián se levantó y le extendió la mano. Damián Solerano, abogado de su madre. Mateo no la estrechó. Me miró. «Mamá, siéntate, hijo. Tú también necesitas escuchar esto». Por primera vez en meses, usé un tono que no admitía discusión. El mismo tono que usaba cuando era niño y había hecho algo mal. Mateo se sentó. Damián repasó todo otra vez. El fraude, los planes, las grabaciones. Mateo escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. Además, continuó Damián, sacando más papeles, hemos solicitado el bloqueo inmediato de todas las tarjetas fraudulentas. Las deudas serán transferidas al nombre de quien realizó las compras, la señora Julia Montero. No pueden hacer eso, chilló Julia. Sí podemos, y lo hicimos esta mañana a las 8, respondió él, entregándole un documento oficial. También hemos presentado una orden de desalojo temporal mientras se investiga el caso. ¿Desalojo? Mateo por fin encontró la voz. Mamá, ¿nos estás echando de la casa? Lo miré. Mi hijo, mi primogénito, el niño que abracé entre mis brazos, al que calmé en sus pesadillas, al que aplaudí en cada logro. Mateo, planeabas declararme loca para robarme mi casa. Yo no era así. Sí lo era. Lo interrumpí. Encontré los documentos, escuché las conversaciones, vi los planes. La voz se me quebró apenas. ¿Cómo pudiste? Mamá, yo solo quería... ¿Qué? ¿Meterme en un asilo? ¿Vender la casa de tu padre? ¿Borrarme? Julia intervino, con lágrimas perfectas rodando por sus mejillas. Mateo, mi amor, esto es un malentendido. Tu madre está confundida. Ese hombre la manipula. ¡Cállate!, rugió Mateo por primera vez gritándole a su esposa. «¡Cállate, Julia!». Se puso de pie, temblando. Me miró con los ojos vidriosos. «Mamá, yo no quería que llegara tan lejos. Julia dijo que era la única manera de asegurar nuestro futuro, que tú no lo entenderías, que así era mejor para todos». «¿Para todos o para ella?», intervino Damián, sacando su última carta, las fotos de Julia entrando al hotel con Salvador. «Y finalmente», dijo con voz firme, «tenemos pruebas de que la señora Montero mantiene una relación extramarital con el señor Salvador Ortiz, un estafador buscado en Texas». Las fotos cayeron sobre la mesa como bombas. Mateo las vio una a una. Julia besando a otro hombre. Julia riendo con otro hombre. Julia saliendo de un hotel con otro hombre. «Mateo, puedo explicarlo», empezó ella. Pero él ya no la miraba. Me miraba a mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses. Culpa, vergüenza, dolor. «Mamá», susurró Damián, leyendo el documento. «La orden judicial establece que tanto el señor Mateo Fernández como la señora
Julia Montero deben desocupar el segundo piso de esta propiedad en un plazo no mayor a 72 horas, mientras se realiza la investigación. ¡Esto es abuso!, gritó Julia, poniéndose de pie como un resorte. ¡No tenemos a dónde ir! Debieron pensarlo antes de planear robarle la casa a una mujer de 68 años, respondió Damián sin emoción. Julia me miró con odio puro. Tú fingiste todo este tiempo. Nos tendiste una trampa. No, Julia, le respondí con calma. Me defendí. No es lo mismo. Mateo, haz algo. Es tu madre, convéncela. Pero Mateo seguía mirando las fotos. Tomó una entre sus manos, la del beso con Salvador. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con la voz rota. Mateo, ¿no es cuánto? ¿6 meses? Susurró Julia. El silencio fue atronador. ¿6 meses? ¿Llevas 6 meses engañándome mientras planeabas robarle todo a mi madre? No iba a robarlo. Era por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Mateo soltó una risa amarga. ¿Incluía a ese tipo? Julia no respondió. No hizo falta. La verdad estaba escrita en su cara. Mateo se dejó caer en el sofá. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Quise ir a abrazarlo, consolarlo como cuando era niño, pero me quedé donde estaba, porque mi hijo había tomado decisiones, y las decisiones tienen consecuencias. Damián guardó sus documentos. Tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde para irse. Si no lo hacen voluntariamente, la policía ejecutará la orden. Les aconsejo cooperar. Se puso de pie. Lo acompañé hasta la puerta. Gracias, Damián. Esto es solo el comienzo, Elena. Lo difícil viene ahora. Cuando cerré la puerta, me quedé unos segundos respirando hondo. Detrás de mí, Julia gritaba. Mateo lloraba. El caos había estallado. Pero por primera vez en meses, yo no lloraba. Por primera vez en meses, estaba erguida. Y aunque el corazón me sangraba por mi hijo, por la familia rota, por todo lo perdido, sentí algo que había olvidado. Dignidad. Los 3 días siguientes fueron un infierno silencioso. Julia empacaba sus cosas con furia, arrojando ropa en maletas, rompiendo lo que no podía llevarse. Mateo se movía como un zombi, sin hablar, sin mirar a nadie. El jueves por la noche, mi hijo tocó la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿puedo entrar?» El corazón se me encogió. «Entra». Entró con los hombros caídos, los ojos hinchados. Parecía 10 años mayor que una semana antes. «Mamá, no sé ni por dónde empezar». «Empieza con la verdad, Mateo». Se sentó al borde de mi cama, donde tantas veces lo había visto sentarse de niño, cuando tenía miedo o estaba triste. Julia me convenció de que lo hacíamos por tu bien. Me dijo que estabas perdiendo la memoria, que necesitabas cuidados especiales, que la casa era demasiado para ti. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y quise creerle porque me convenía, mamá, porque quería la casa, porque estaba cansado de no tener nada propio. ¿Y valía la pena destruirme por conseguirlo? No, Dios no. Pero cuando entras en algo así, cada día se vuelve más fácil justificarlo. Un paso más, una mentira más. Y de pronto estás tan hundido que no sabes cómo salir. Pudiste salir en cualquier momento. Pudiste hablar conmigo. Lo sé. No lo hice. Y cargaré con eso toda mi vida. Me miró suplicante. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte, aunque mis actos digan lo contrario. Quise abrazarlo, decirle que todo estaba bien, pero no podía, porque no lo estaba. Mateo, eres mi hijo y siempre lo serás. Pero necesito tiempo. Necesito sanar lo que me hiciste. Asintió, llorando en silencio. Lo entiendo. Me iré mañana. No sé aún a dónde. Ricardo me ofreció quedarme con él unos días mientras resuelvo las cosas. Y Julia se irá con su madre. Ya presenté la solicitud de divorcio. La voz se le quebró. Todo era una mentira, mamá. Todo. Ni siquiera sé si alguna vez me quiso. Lo siento, hijo. Lo siento por ti, por todo. Se levantó. En la puerta se detuvo. Papá estaría decepcionado de mí. Sí, respondí con honestidad. Lo estaría. Pero también creería que puede ser mejor. Cuando se fue, lloré. No por Julia, no por la casa. Lloré por mi hijo, por el niño que fue y el hombre en que se había convertido. El viernes, a las 5 de la tarde, Julia y Mateo terminaron de sacar sus cosas. Ricardo había venido desde Wisconsin para ayudar con las cajas. Julia no me dirigió la palabra.
Solo me lanzó una última mirada de odio puro antes de subirse a un Uber con 6 maletas. Mateo se despidió con un abrazo largo y desesperado. Voy a compensarte, mamá. No sé cómo, pero lo haré. Cuando se fueron, un silencio llenó la casa. Un silencio que no sentía desde hacía 2 años. Esa noche, Ricardo se quedó conmigo. Pedimos comida china y nos sentamos en la sala, mi sala, sin el ruido constante del piso de arriba. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó Ricardo. Cansada, triste, pero también libre. Hiciste lo correcto. Papá estaría orgulloso. Tu padre nunca habría dejado que esto llegara tan lejos. No, pero papá ya no está, y tú tuviste que pelear sola, y ganaste. 2 semanas después fue la audiencia. Damián me había preparado. Solo es una formalidad. Con toda la evidencia que tenemos, el juez fallará a tu favor. El tribunal era pequeño, frío, con olor a papel viejo y café rancio. Me senté junto a Damián. Al otro lado estaba Julia con su abogado, un hombre nervioso que sudaba a pesar del aire acondicionado. Mateo no fue. Su abogado lo representaba. Había aceptado toda la responsabilidad a cambio de una sentencia más leve. El juez, un hombre de unos 60 con lentes gruesos, revisó los documentos. Bien, ya revisé el caso. Señora Montero, ¿tiene algo que decir en su defensa? Julia se puso de pie. Llevaba un traje azul marino, el cabello recogido, maquillaje discreto, la imagen perfecta de inocencia. Su señoría, todo fue un malentendido. Solo quería ayudar a mi suegra. Estaba confundida, olvidaba cosas. ¿Por eso abrió tarjetas a su nombre sin autorización?, preguntó el juez. Ella me dio permiso verbal. ¿Y por eso planeaba declararla incapaz para apropiarse de su propiedad? Julia tartamudeó. Yo nunca... Fue idea de mi esposo. Tenemos grabaciones donde usted claramente orquesta todo el plan, señora Montero, dijo el juez hojeando los papeles. También evidencia de que mantenía una relación extramarital mientras cometía estos fraudes. ¿Es correcto? El silencio de Julia fue respuesta suficiente. El juez se quitó los lentes. Señora Montero, lo que hizo se llama abuso financiero a un adulto mayor. Es un delito grave. Damián se puso de pie. Su señoría, también queremos presentar evidencia adicional sobre el cómplice de la señora Montero, el señor Salvador Ortiz. Colocó un expediente grueso sobre la mesa. El juez lo revisó y su expresión se endureció. ¿Es este el mismo Salvador Ortiz buscado por fraude en Texas? El mismo, su señoría. Tenemos razones para creer que la señora Montero planeaba huir con él una vez obtuviera la propiedad. Julia palideció. Eso no es cierto. Tenemos mensajes de texto, continuó Damián sin piedad. Proyectó en una pantalla conversaciones de WhatsApp entre Julia y Salvador. Ya casi está. 3 semanas más y la casa es nuestra. ¿Y tu esposo, Julia? Ese tonto no sospecha nada. Cuando tenga el dinero, me divorcio y nos vamos a Cancún, como planeamos. Eres mala, bebé. Me encanta. El juez leyó mensaje tras mensaje. La sala estaba en silencio absoluto. ¿Algo más que quiera agregar, señora Montero? Julia no respondió. Lloraba, pero nadie le creía ya. El juez cerró la carpeta con un golpe seco. Fallo a favor de la señora Elena Aguirre en todos los cargos. Se ordena a la señora Julia Montero pagar la suma de $847,000 por fraude financiero, más los daños que se determinarán en una audiencia posterior. Se emite orden de arresto para el señor Salvador Ortiz Piagua. La señora Montero enfrentará cargos penales por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero a un adulto mayor. El mazo golpeó la mesa. El sonido me retumbó en el pecho. Había ganado. Julia fue escoltada fuera del tribunal por 2 oficiales. Antes de irse, me miró. Ya no había soberbia en su mirada, solo derrota. Damián me abrazó. Se acabó, Elena. Ganaste. Pero no me sentía victoriosa. Me sentía agotada, vacía. Salimos del juzgado hacia la luz brillante de la tarde. Ricardo me esperaba afuera. Ganamos, dije simplemente. Él me abrazó fuerte. Te lo mereces, mamá. Te mereces todo. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en la sala con una taza de café fuerte. La casa estaba en silencio. El silencio que antes me aterraba, ahora me sabía a paz. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, supe del resultado. Me alegra por ti. Sé que no merezco nada, pero ¿puedo verte algún día? Lo leí 3 veces. Los dedos me temblaban sobre el teclado. Algún día, hijo. Pero no hoy. No era perdón.
pero tampoco un adiós definitivo. Miré a mi alrededor, mi casa, mi sala, mis recuerdos. Todo seguía ahí, y yo también. Pero la historia no había terminado. 3 meses después del juicio, mi vida encontró un nuevo ritmo, distinto, más tranquilo. Volví a mis reuniones de bordado con Susana, Lina y Sara. Me recibieron con abrazos largos y lágrimas. «Elena, eres una guerrera», decía Susana. «Nos diste una lección a todas». «No quería ser guerrera», respondía. «Solo quería estar en paz». «Pues lo lograste, y con estilo». Julia enfrentaba un juicio penal. Su abogado intentó negociar, pero Damián fue implacable. Salvador, su amante y cómplice, fue arrestado en México tratando de huir del país. Ahora ambos enfrentaban años de prisión. El dinero que debía sería pagado con trabajo comunitario y un plan de pagos que le tomaría décadas. Justicia poética, la llamó Damián. Pero lo más difícil no fueron los juicios ni los papeles. Lo más duro fue Mateo. Mi hijo había caído en una depresión profunda. Ricardo me llamaba cada semana con noticias. «Está en terapia, mamá. Intenta procesarlo todo». Perdió su matrimonio, casi pierde a su madre y descubrió que solo era un títere. ¿Y cómo se mantiene? Consiguió un nuevo empleo. Vive en un pequeño departamento, pagando sus deudas poco a poco. ¿Ha preguntado por mí? Todos los días. Una tarde de octubre, 6 meses después de todo, Mateo apareció en mi puerta. No llamó antes, solo tocó el timbre. Cuando abrí, apenas lo reconocí, más delgado, ojeroso, cansado, derrotado. «Mamá», su voz se quebró apenas me vio. «Sé que no tengo derecho a venir. Sé que debí llamar, pero necesitaba verte». Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala, 1 metro de distancia entre los dos que se sentía como un abismo. «He estado en terapia», dijo, 2 veces por semana. «Intento entender cómo me convertí en la persona que fui contigo». «¿Y qué has descubierto?» «Que fui débil, que dejé que la ambición y la manipulación me volvieran un monstruo, que traicioné todo lo que papá me enseñó». Se secó las lágrimas. «Que traicioné a la persona que más me amaba en el mundo». Me dolía el corazón, pero guardé silencio. Necesitaba escucharlo todo. «Estoy pagando las deudas, todas, aunque me tome años. El abogado dice que debo pagar 140,000 en daños. Estoy ahorrando cada dólar. No necesito tu dinero, Mateo, pero necesito pagarlo. Necesito hacer algo, mamá, lo que sea». Nos quedamos en silencio. Un silencio pesado, lleno de todo lo no dicho, roto, perdido. «¿Por qué viniste hoy?», pregunté al fin. «Porque es tu cumpleaños». Lo había olvidado. 69 años. 1 año después de aquella fiesta humillante. Mateo sacó una pequeña caja de su mochila. «Te traje algo», dijo Mateo. «No es mucho, no tengo mucho dinero, pero…». Abrí la caja. Dentro había una taza de cerámica pintada a mano con pequeñas flores azules. Era tosca, imperfecta, claramente hecha por manos inexpertas. «La hice yo», explicó. «Tomé una clase de cerámica. Recordé que Julia tiró tus tazas, las que papá te regalaba, y pensé que podía empezar a reemplazarlas una, por todo el tiempo que me tome ganarme tu perdón». Sostuve la taza entre mis manos. Sentí su peso irregular, su textura áspera, el amor imperfecto puesto en cada detalle, y lloré. «Mamá, no llores, por favor». «No lloro de tristeza, Mateo. Lloro porque esta taza es lo primero real que me das en años. Real, sin condiciones, sin segundas intenciones, solo porque quisiste darme algo». Se arrodilló frente a mí como cuando era niño y pedía perdón por romper una ventana o sacar malas calificaciones. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero si me das una oportunidad, aunque sea pequeña, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hijo que mereces». Lo miré, de verdad lo miré, y vi a 2 personas, al hombre que me traicionó y al niño que alguna vez fue mi todo. «Mateo, no puedo perdonarte hoy, tal vez tampoco mañana, pero quiero intentarlo. ¿De verdad? De verdad, pero con condiciones, las que quieras. Primero, terapia, no solo para ti, terapia familiar, tú, Ricardo y yo. Necesitamos sanar esto bien. Acepto. Segundo, límites. Si reconstruimos nuestra relación, será despacio, con respeto, con honestidad. Lo entiendo. Y tercero, nunca, nunca más elijas el dinero sobre las personas,
Porque el dinero se acaba, Mateo, pero la gente que amas, ellos son irreemplazables. Lo sé, lo aprendí de la peor manera. Lo abracé, un abrazo corto, cauteloso, pero fue un comienzo. Cuando se fue, me quedé con la taza entre las manos. Era fea, imperfecta, hermosa. 2 semanas después, Damián vino a cenar. Le preparé mi arroz con frijoles y chile, comida sencilla, honesta, como siempre he sabido cocinar. Elena, esto está delicioso, dijo limpiándose con una servilleta. Mi esposo solía decir que cocinaba mejor cuando estaba en paz. ¿Y estás en paz? Pensé en la pregunta. Pensé en todo lo vivido. El dolor, la traición, la lucha, la victoria, el perdón difícil. Estoy llegando ahí, respondí. Damián me miró con esa mirada que nunca había perdido. Elena, sé que es pronto. Sé que sigues sanando, pero debo decirte algo que he callado por 45 años. Damián, déjame terminar. Tomó mi mano sobre la mesa. Nunca dejé de pensar en ti. Me casé, sí. Tuve una vida. Pero cuando mi esposa murió hace 5 años y cuando te vi otra vez hace unos meses, supe que hay historias que merecen un segundo capítulo. Damián, no tienes que responder ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que no voy a ningún lado. Y que si algún día, cuando estés lista, quieres darle una oportunidad a este viejo tonto que te ha querido desde los 22, aquí estaré. Lo miré, su cabello canoso, sus arrugas, sus ojos amables, y sentí algo que no sentía en años, posibilidad. No prometo nada, dije al fin, pero tampoco digo que no. Sonrió. Eso es más de lo que esperaba. Esa noche, cuando Damián se fue, subí a mi habitación. Pasé frente a la puerta del segundo piso, ahora vacía, silenciosa. Entré a mi cuarto y me paré frente al espejo, el mismo donde todo empezó. Tomé el lápiz labial, el mismo coral que había usado aquel día. Lo apliqué despacio, con cuidado, mirándome a los ojos. Vi a una mujer diferente, no más joven, no más perfecta, pero sí más fuerte, más digna, más ella. El maquillaje no hace milagros, le dije a mi reflejo, pero recuperar la dignidad, eso lo cambia todo. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa fue genuina. Aprendí muchas cosas en estos meses, dolorosos. Aprendí que familia no siempre significa lealtad, que a veces las personas que más amas son las que más pueden lastimarte. Aprendí que está bien poner límites, que decir no te hace mala persona, que defenderte no es egoísmo. Aprendí que perdonar no es olvidar, que puedes perdonar y aún así proteger tu paz, que puedes amar a alguien desde la distancia mientras sanas. Aprendí que la edad no te vuelve débil, que a los 69 puedes ser más fuerte que nunca, que las canas son sabiduría y las arrugas, mapas de batallas sobrevividas, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi casa está en paz ahora. Ricardo viene a visitarme cada mes. Mateo llega cada 2 semanas, reconstruyendo poco a poco lo que destruyó. Damián pasa por café los jueves y me hace reír con historias de sus casos absurdos. He vuelto a regar mis plantas, a cocinar para mis amigas, a ponerme mi labial coral sin que nadie me diga que soy demasiado vieja para eso, porque la verdad es esta: la riqueza real no está en lo que posees, sino en lo que no dejas que te quiten, tu dignidad, tu voz, tu derecho a vivir en paz, y eso nadie, absolutamente nadie, puede arrebatártelo, a menos que tú lo permitas. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir rabia, esperanza, o simplemente te recordó que nunca es tarde para defenderte, cuéntamelo en los comentarios. ¿Desde dónde escuchas? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesite oír que merece respeto? Dale like si crees que Elena hizo lo correcto y suscríbete al canal para más historias reales de hombres y mujeres que se levantaron cuando todos pensaron que estaban vencidos, porque todos tenemos una historia y todas merecen ser contadas. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima historia.